Buenas tardes, mi nombre es Juan Buonocore Grisolía, soy residente de cirugía general del tercer año. En la materia de farmacología, pues hoy me dispongo a dar el tema de anestésicos locales. Empezamos describiendo un poco las generalidades. La anestesia local consiste en la pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo sin pérdida de conciencia o deterioro del control central de las funciones vitales. Los anestésicos locales se unen de forma reversible a un sitio receptor específico dentro del poro de los canales de sodio en los nervios y bloquean el movimiento de los iones. Entonces, los anestésicos locales pueden actuar en cualquier parte del sistema nervioso y en cualquier tipo de fibra nerviosa, bloqueando de forma reversible los potenciales de acción responsables de la conducción nerviosa. Por tanto, un anestésico local en contacto con un tronco nervioso puede causar parálisis tanto sensorial como motora del área inervada. Las ventajas son, en primer lugar, se evitan las perturbaciones fisiológicas asociadas con la anestesia general. En segundo lugar, las respuestas neurofisiológicas al dolor y al estrés se pueden modificar de forma beneficiosa. Tenemos que tener en cuenta, sin embargo, que los anestésicos locales tienen el potencial de producir efectos secundarios perjudiciales. La elección correcta de un anestésico local y el cuidado en su uso son los factores determinantes primarios. Hablando un poco ya de historia, tenemos que hacia el siglo XIX ya se usaba medicinalmente las hojas del arbusto de la coca, su nombre científico Erythoxylon coca. Ya los nativos andinos han masticado el extracto alcalino de esta hoja por efecto estimulante y eufórico, esto desde hace siglos. Aquí en la imagen pues podemos ver un típico boliviano que comparte este hábito con gran parte de sus fronteras, principalmente con Perú, pues mascando la hoja de coca, que no es una droga, sino ellos como en Venezuela, algunas personas usan el chimó para mascarlo, chuparlo. En Bolivia pues chupan o mascan la coca, así lo llaman coloquialmente. Esto produce adormecimiento de la boca, del paladar, cierta pérdida de apetito y algo de euforia en algunos casos. Ya en 1860, este científico Albert Niemen aisló la cocaína ya como alcaloide, notó que adormecía su lengua y comenzó una nueva era a partir de 1860. Sigmund Freud, que está en el fondo de esta diapositiva, estudió la fisiología de la acción de la cocaína. Inclusive se dice que sin saberlo pues murió siendo un adicto a la cocaína, dado que la consumía muy a menudo. En 1884 Karl Kohler la introdujo en la práctica clínica como anestésico tópico para cirugía oftalmológica. Halsted popularizó su uso en la anestesia de bloque de infiltración y conducción. Ya este notable y conocido médico pues hizo ya un uso más razonable de lo que sería esto como anestésico local. Ya en 1892 Aron inició la búsqueda de sustitutos sintéticos para la cocaína. Esto pues debido a todo lo que ustedes saben que es una sustancia muy adictiva y perjudicial. Entonces nace la procaína. Esto fue un prototipo de los anestésicos locales durante casi medio siglo. Adentrándonos un poco más hacia lo que son el mecanismo de acción de los anestésicos locales, tenemos que hablar del sitio de acción celular. Actúan en la membrana celular para evitar la generación y la conducción de impulsos nerviosos. Aquí tenemos los principales anestésicos: la cocaína, la lidocaína, la bupivacaína, la tetracaína, pramoxina, procaína. Cada uno de ellos pues al pasar las diapositivas pues se irán especificando y dando algunos detalles porque no son todos iguales. Aquí vemos pues las estructuras químicas. En general pues los anestésicos locales bloquean la conducción al disminuir
o prevenir el gran aumento transitorio en la permeabilidad de las membranas excitables al sodio, que normalmente se producen por una ligera despolarización de la membrana. La mayoría de los anestésicos locales consisten, aquí pues viendo un poco la estructura química, consisten en un resto hidrofóbico aromático, que es lo que vemos en negro, una región de enlace, lo que vemos en naranja, y una amina sustituta, que es la región hidrófila, que está en rojo. Entonces ven que todos estos anestésicos pues tienen esa similitud. La procaína, que vemos aquí la estructura, es el anestésico local prototipo del éster. Como les digo, esto es utilizado prácticamente un siglo completo. La lidocaína, la tenemos por acá, es un anestésico local prototipo de una amida. El sitio del receptor del anestésico local en los canales de sodio dice que interacción de un anestésico local con un canal de sodio controlado por voltaje. Aquí revisando la literatura, en la última edición Goodman and Gilman, en el 2019, su edición 2013, pues hace mucho detalle, como es conocido esta literatura, mucho detalle en lo que es los voltajes y la variación de la entrada o no del sodio, ¿no? De los canales de sodio. Aquí vemos en la imagen el sodio entrando, vemos un poro, un portal, vemos un embudo extracelular, una cavidad central, un portal de activación. En esta imagen tenemos el estado preabierto para el sodio, la baja afinidad por el anestésico local, y aquí ya lo tenemos en estado inactivo, alta afinidad por el anestésico, por el sodio, ¿no? Un canal de sodio regulado por voltaje puede considerarse como una antecámara embudo extracelular, como ya lo habíamos dicho aquí, que se alimenta en una área restringida, que es el filtro de selectividad, que se abre a un volumen mayor, cavidad central, que tiene una puerta de salida o un portón. La dependencia de la frecuencia y el voltaje. El grado de bloqueo producido por una concentración dada de anestésico local depende de cómo se ha estimulado el nervio y de su potencial de membrana en reposo. Un nervio en reposo es mucho menos sensible a un anestésico local que uno que se estimula repetidamente. Sensibilidad diferencial de las fibras nerviosas. Goodman y Gilman dice que las fibras autónomas, bueno, y esto es sabido, las fibras C pequeñas no mielinadas, mediadoras de la sensación del dolor, y las fibras A delta pequeñas mielinadas, mediadoras de las sensaciones de dolor y temperatura, se bloquean primero que las fibras A gamma, A beta gamma, A alfa, más grandes mielinadas, que median la información postural, táctil, de presión y motora. ¿Qué quiere decir todo esto? Que para la mayoría de los pacientes el tratamiento con anestésico local causa la sensación de que el dolor desaparece primero, seguido de la pérdida de la sensación de temperatura, palpación, presión profunda y finalmente la función motora. Se desconocen, sin embargo, todos los mecanismos precisos responsables de esta aparente especificidad de acción de anestesia local en las fibras del dolor, pero puede haber contribución de varios factores. Existen varias hipótesis, no las mencionaré en este seminario, sin embargo, pues hay cosas poco aclaradas y muchas hipótesis, como siempre es en el ámbito científico. Mecanismos de acción. Prolongación de la acción por los vasoconstrictores. Si ustedes recuerdan, y todos los que tenemos más afinidad con la parte quirúrgica, utilizamos anestésicos locales como la lidocaína, la bupivacaína, y siempre las solemos asociar con epinefrina, o bueno, en casos seleccionados. ¿Qué pasa con la epinefrina o algún vasoconstrictor? Esto realiza un doble servicio,
¿Qué quiere decir esto? Disminuye la tasa de absorción, localiza el anestésico en el sitio deseado y permite la eliminación de la droga para mantener el ritmo de su entrada en la circulación sistémica, reduciendo así la toxicidad sistémica del medicamento. Aquí tenemos una foto de una adrenalina. En la práctica clínica a menudo se les agrega un vasoconstrictor, generalmente, como ya dije, la epinefrina. Algunos de los agentes vasoconstrictores pueden ser absorbidos sistemáticamente, en ocasiones en un grado suficiente como para causar reacciones adversas. También puede haber retraso en la cicatrización de la herida, edema tisular o necrosis posterior a la anestesia local. Estos efectos parecen ocurrir en parte porque las aminas simpático-miméticas aumentan el consumo de oxígeno del tejido. Esto, junto con la vasoconstricción, conduce a hipoxia, daño tisular local. Por tanto, se evita el uso de vasoconstrictores en preparaciones anestésicas locales para regiones anatómicas con circulación colateral limitada. Generalmente las soluciones que contienen epinefrina no se inyectan en los tejidos suministrados por arterias terminales, por ejemplo, dedos de las manos, pies, orejas, nariz, el pene, debido a la preocupación de la vasoconstricción resultante pueda causar pues una gangrena. Entonces pues se evita en estos segmentos. Tenemos este cuadro de Goodman and Gilman también de la susceptibilidad de los nervios a los anestésicos locales. Esto va a depender del tipo de fibra, ya hablamos de las alfa, beta, gamma, delta, del sistema simpático, de la raíz dorsal, la ubicación anatómica, si esto es aferente, si es eferente, si es simpático, si tienen o no mielina, el diámetro, la velocidad de conducción, la función, si es motora, si es propiocepción, si es tono muscular, si es temperatura, tacto, si es sudor, si es pilomotor, temperatura, tacto. Aquí vemos pues al finalizar en la última columna la sensibilidad clínica para bloquear. Vemos que entre más abajo pues más cruces tenemos, o sea más sensibilidad. El simpático y la raíz dorsal pues responden mejor, tienen una mejor sensibilidad al anestésico local. Vamos a detallar algunos puntos que me parecieron importantes para este seminario sobre cada anestésico local conocido o bueno, en algunos casos poco conocido en nuestra situación. La cocaína, el principal, el nombrado en todas las literaturas como el principal, el usado por muchos años y bueno, conocido por su alto grado de dependencia, ¿no? y adicción. La cocaína es un éster del ácido benzoico y la metilegonina. Abunda en las hojas del arbusto de la coca, hojas que se cultivan en Sudamérica, Bolivia, Perú, Ecuador, inclusive en Colombia hay algunos subtipos. Tiene propiedades anestésicas locales y la vasoconstricción local. La toxicidad y su potencial de abuso han reducido constantemente los usos clínicos, dado, como ya les dije, por la gran adicción que conlleva esta sustancia. Las propiedades eufóricas se deben principalmente a la inhibición de la captación de catecolaminas, particularmente la dopamina, por eso esa sensación de satisfacción y por tanto adicción que presentan algunas personas que abusan de esta sustancia. La lidocaína, muy conocida por todos nosotros, usada seguramente en muchas ocasiones, es una aminoetilamida, un anestésico local de amida prototipo. Produce una anestesia más rápida, más intensa, más duradera y más extensa que una concentración igual de procaína. Aunque es efectiva cuando se usa sin vasoconstrictores, la epinefrina reduce la tasa de absorción y por tanto disminuye la probabilidad de toxicidad y prolonga la duración de la acción. Para uso tópico, oftalmológico, en mucosa y transdérmica. Hay muchas variedades y muchos usos para la lidocaína. Tenemos que tener en cuenta, sin embargo, que la lidocaína es una elección alternativa para las personas sensibles a otros tipos de anestésicos locales tipo éster, como la procaína. También recordar que la lidocaína se usa en algunos casos como agente antiarrítmico, algunas dosis determinadas. La bupivacaína
esta es la que contamos en nuestro hospital ahorita porque se acabó la lidocaína. Es útil en casi todas las aplicaciones donde se necesita un anestésico local de larga duración. Es un bloqueo más bien sensorial que motor. La ha convertido en un medicamento popular para proveer analgesia prolongada durante el trabajo de parto o el periodo postoperatorio. También se usa en catéteres permanentes y las infusiones continuas producen analgesia efectiva durante varios días. La articaína. Esta fue aprobada en Estados Unidos para procedimientos dentales y periodontales. Tiene un inicio rápido de unos 6 minutos y una duración de acción de aproximadamente 1 hora. La cloroprocaína. Esta tiene un inicio rápido, corta duración de acción y reducida toxicidad aguda. El entusiasmo por su uso ha sido atemperado por los reportes de bloqueo sensorial y motor prolongado después de la administración epidural o suprarrenal de grandes dosis. Estos pacientes a los cuales se les colocaba una raquídea o epidural con este compuesto, pues recuperaban muy lentamente el sistema sensorial y motor, por lo cual se desestimó. La mebivacaína es una aminoamida de acción intermedia con propiedades similares a la lidocaína. Sin embargo, pues es tóxica para el neonato. Como no queremos hacerle nada a nuestros bebés, fetos, pues debemos evitarla al 100%, estar seguro de que no hay un embarazo. La prilocaína. Esta es similar a la lidocaína. La principal diferencia consiste en que causa poca vasodilatación y por tanto puede usarse sin un vasoconstrictor. Recordando en diapositivas anteriores, en lugares por ejemplo como la nariz, los dedos, esos lugares pues podría ser una opción. Su uso se limita a la odontología también por su propensión a causar metahemoglobinemia. Aquí tenemos una imagen de un hombre con un tono azulado de la piel que sufre de una acumulación de lo que es la metahemoglobinemia que da este aspecto. La procaína ya no se comercializa en Estados Unidos como una sola entidad, aunque fue utilizada por mucho tiempo, como les dije, casi que un siglo. Es un ingrediente de algunas formulaciones de penicilina intramuscular de acción prolongada, como es la penicilina procaínica. La ropivacaína es menos potente que la bupivacaína, adecuada tanto para la anestesia epidural como regional, con una duración de acción similar a la de la bupivacaína, o sea, larga. Parece tener una acción motora inclusive más moderada que la bupivacaína. Tiene menos cardiotoxicidad que la bupivacaína. Ya más adelante hablaremos de lo que son los efectos secundarios, toxicidad, todo esto, pues que la bupivacaína, pues una de las principales que produce efectos secundarios tipo cardiotoxicidad. La tetracaína, significativamente más potente y tiene una duración de acción más larga que la procaína. Se utiliza ampliamente en la anestesia raquídea cuando se necesita un fármaco de larga duración. Pensar, por ejemplo, un bloqueo raquídeo para una cirugía traumatológica. Se podría utilizar este tipo de anestésico local. Los agentes utilizados para anestesiar mucosas y la piel tenemos muchos. Sin embargo, pues aquí me dispuse a nombrar los 3 principales y más utilizados. Tenemos el principal, la diclonina. Esta la podemos conseguir en parches, la podemos conseguir en esas tabletas que son para chupar, para el dolor, para la odinofagia. Cuando tenemos alguna faringitis, nos duele mucho la garganta, esas tabletas pues suelen tener este compuesto. Tenemos la dibucaína, disponible como ungüento. Tenemos la pramoxina, esta a veces la usan como para analgésico en piel, oídos, nariz. También la vemos en gel, aerosol, toallitas. Estas preparaciones son efectivas para el alivio sintomático del prurito anal y genital, las erupciones por hiedra venenosa,
y muchas otras dermatosis agudas y crónicas. Hay que tener en cuenta de que estos compuestos son demasiado irritantes o ineficaces para ser aplicados en los ojos. También recordar que los anestésicos locales se absorben rápidamente en la circulación después de la aplicación tópica a las mucosas o la piel desnuda. Por tanto, la anestesia tópica siempre conlleva el riesgo de reacciones tóxicas sistémicas. Como les digo, más adelante tenemos un apartado completo de lo que es las intoxicaciones. ¿Cuáles son los usos clínicos de los anestésicos locales? Podemos usarlo anestesia tópica, infiltraciones, cuando vamos a hacer procedimientos superficiales, bloqueos de campo, bloqueo de nervios, anestesia regional intravenosa, que es el bloqueo de Bayer, anestesia raquídea, epidural e inclusive anestesia epidural e intratecal con opiáceos. Estas son varias las alternativas que tenemos. Perdón. Dentro de los datos farmacológicos tengo unas tablas aquí muy importantes, muy útiles, extraídas también de Goodman and Gilman, que hace una extenso revisión de este apartado, de lo que es los anestésicos locales. Y bueno, como datos farmacológicos tenemos algunos tips que nos quieren hacer recordar. Por ejemplo, en la anestesia tópica, la lidocaína, ya sabemos que es superficial de las mucosas. Tenemos un tiempo de anestesia más o menos de 30 minutos. Nos recomiendan una dosis máxima de 4 miligramos kilogramo. La cocaína se utiliza para anestesia superficial, mucosa de la nariz, boca, oídos, 30 minutos de duración, la anestesia, y la dosis que recomiendan 1 a 3 miligramos kilogramo. Esta, pues recuerden que la cocaína también es vasoconstrictora. Tenemos unas mezclas eutécticas, aceite de cremas, lidocaína, etc. Ya yendo hacia lo que es la infiltración, tenemos la lidocaína y la bupivacaína. Lidocaína nos recomiendan una dosis igual de 4 miligramos kilogramo. En la bupivacaína una dosis de 2 miligramos kilogramo, y ambas pues para superficies estructurales cutáneas. Anestesia superficial de estructuras cutáneas, perdón. La anestesia con bloqueo de nervios, por ejemplo, se me ocurre para procedimientos traumatológicos, necesitamos hacer una intervención en un brazo, en un antebrazo, pues hacemos bloqueos regionales, podemos usar la articaína. Esta tiene 1 hora de duración. Lidocaína más mebivacaína, 1 a 2 horas de duración. Podemos usar la bupivacaína con la ropivacaína, 6 a 8 horas de duración. Aquí pues nos recomiendan del lado, la última columna de la derecha, nos recomiendan las dosis que podemos utilizar. Ya para la anestesia epidural tenemos la cloroprocaína, que es de corta duración, posible aumento de la incidencia de dolor de espalda posterior al procedimiento. Como le digo, cada una de ellas tiene su variabilidad y sus efectos secundarios, pues que hay que revisar siempre antes de administrar esto, o bueno, tener el conocimiento claro. La lidocaína ya como duración intermedia, la bupivacaína y la ropivacaína, estas de larga duración. En la raquídea tenemos la lidocaína, tetracaína, bupivacaína. Este artículo lo extraje y lo detallé en este seminario porque me pareció muy importante y de mucha más relevancia para nuestro campo, los que estamos cercanos al área quirúrgica y que estamos en contacto con pacientes que son sometidos a anestesia todos los días, sean regionales, sean infiltrativas, etc. Este artículo muy actualizado del año 2020, extraído de la revista chilena de anestesiología y llamado Actualización en el manejo de intoxicación sistémica por anestésicos locales, pues es el que tendremos en este segundo bloque de este seminario.
No sé si a los que me escuchan pues han tenido algún tipo de inconveniente con un anestésico local. En mi caso he estado en dos episodios no muy gratos de pacientes que se han intoxicado con anestésico local. En una ocasión con un quemado, recuerdo que para hacerle una cura quirúrgica de miembros inferiores se colocó mucha lidocaína y presentó pues todos los signos que mencionaré más adelante: estupor, luego somnolencia, la taquicardia, la diaforesis, etcétera. Y en otro paciente también vi un efecto secundario de una anestesia raquidia con bupivacaína, la cual prácticamente entró en paro cardiorrespiratorio casi en el postoperatorio, y bueno, se presumía que era por el anestésico local, la bupivacaína. Entonces, bueno, esto es muy peligroso y debemos siempre tener al tanto de que pueden ocurrir estas intoxicaciones sistémicas por los anestésicos locales. Entonces, la reacción adversa que ocurre cuando los anestésicos locales alcanzan niveles sistémicos significativos afecta principalmente al sistema nervioso y cardiovascular. Infrecuente, pero puede ser potencialmente fatal. Como ya les comenté, inclusive tuve la desdicha de ver un par de pacientes intoxicados por este tipo de anestésicos. El principal determinante de la intoxicación sistémica de anestésico local es la concentración plasmática, en especial la fracción libre. La bupivacaína es el más cardiotóxico, seguido en orden decreciente por la levobupivacaína, ropivacaína y lidocaína. No olvidar que cuando la intoxicación ocurre se afecta principalmente el sistema nervioso central y al sistema cardiovascular, esto con pronóstico variable, desde la recuperación completa hasta la muerte, ténganlo claro. La epidemiología de este segundo bloque de la intoxicación. Se dice que la incidencia de esta complicación disminuyó con el tiempo, de 8.2 por mil pacientes en 2006 a 2.5 por mil en 2014, mientras que la administración de la terapia con emulsión de lípidos aumentó de 0.2 a 2.6 por mil pacientes durante el mismo periodo de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? De que disminuyó considerablemente la incidencia de las intoxicaciones con el uso de este compuesto que más adelante lo detallaré, que es la emulsión de lípidos, la terapia por emulsión de lípidos. De acuerdo a la fisiopatología, ¿qué ocurre? ¿Por qué estas intoxicaciones? Las reacciones de toxicidad son dosis dependientes, con manifestaciones clínicas progresivas, observables a medida que ascienden sus niveles plasmáticos. La toxicidad ocurre cuando los anestésicos locales afectan los canales de sodio, que ya los mencioné anteriormente, cardíacos a las neuronas cardíacos o las neuronas tálamo-corticales en el cerebro. Entonces, a nivel cardíaco, alteración de los canales de sodio, y a nivel cerebral talámico, pues tálamo-corticales en el cerebro, las neuronas de este segmento. Las vías de administración, todas conllevan mucho riesgo, sea regional, sea aplicación tópica. Está descrito que la mayoría de los casos notificados de intoxicación sistémica anestésicos locales se produjeron después de una inyección intravenosa accidental. También la infusión continua de anestésicos locales para la analgesia regional postoperatoria puede causar esta intoxicación por migración intravascular del catéter o absorción sistémica, y el inicio de los síntomas puede ocurrir horas o días después de la colocación inicial del catéter, se dice que inclusive hasta 4 días. No olvidar que la aplicación tópica también puede generar intoxicación, especialmente cuando el medicamento se aplica en las membranas mucosas y a dosis repetidas. ¿Cómo es la presentación clínica? Que debemos saber. Estamos haciendo un procedimiento menor, llámese, no sé, retirando un lipoma, retirando un nevo,
siendo algún procedimiento menor con lidocaína o bupivacaína, que es la que disponemos ahorita en la institución, y presentamos algunos de estos síntomas que voy a mencionar, tenemos que estar muy atentos. A nivel cardiológico podemos tener excitación o inhibición. Por activación simpática, taquicardia, hipertensión, y su contrario posteriormente, bradicardia, hipotensión, arritmias y o asistolia. Por el sistema nervioso podemos tener igual excitación o inhibición del sistema nervioso central. ¿Cómo se va a caracterizar esto? Con adormecimiento perioral, gusto metálico, ansiedad, cambios visuales, convulsiones, somnolencia, coma, inclusive depresión respiratoria y coma, ¿no? Hay algunos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta que nos pueden predecir si un paciente tiene más riesgo o no de presentar una intoxicación de este tipo. Aquí en la fotografía podemos ver, este es el principal, los ancianos, edades extremas, por ejemplo, personas mayores de 70 años, personas menores de 14 meses, neonatos, pues tienen un alto riesgo. Pacientes que tengan una enfermedad cardíaca, una insuficiencia cardíaca avanzada, una insuficiencia renal, una enfermedad hepática, cualquiera que nos altere lo que es el metabolismo del medicamento, pues puede conllevar a que haya esta intoxicación. El embarazo, atribuido a cambios hormonales que pueden aumentar la sensibilidad del tejido neural y cardiotoxicidad a los bloqueos. También existen factores de riesgo asociados al tipo de anestésico, como por ejemplo la bupivacaína, que es sin duda más cardiotóxico. Existen igualmente los factores de riesgo del sitio del bloqueo. Por ejemplo, la infiltración en sitios altamente vascularizados puede aumentar el riesgo de inyección intravascular directa y la absorción sistémica del anestésico local. La prevención de las intoxicaciones sistémicas por anestésicos locales, pues principalmente va a ser la dosis. Adecuarnos siempre a manejar la dosis recomendado, tener un peso del paciente aproximado y colocar pues las dosis adecuadas, escoger el anestésico de acuerdo al tiempo quirúrgico, todo esto apoyarnos con personas que sepan, anestesiólogos, etcétera, terapistas del dolor, personas que tienen tal vez más experiencia manejando estos anestésicos locales. La ecografía, hay varios estudios y aquí en este artículo pues se menciona mucho lo que es colocar la anestesia ecoguiada, más que todo cuando son bloqueos regionales. El ultrasonido puede disminuir el riesgo de la intoxicación por varios mecanismos. Reduce la punción vascular por visualización directa. Existe visualización del depósito del anestésico local como confirmación de inyección extravascular. Existe entonces reducción de la dosis total del anestésico local en comparación con las técnicas basadas en reparos anatómicos o en la neuroestimulación que se acostumbraba a hacer, no hacerlo prácticamente al ojo, sino con ecografía pues vamos más guiados. Y ahorita en cualquier centro pues tienen un ecógrafo, que bueno, nosotros estamos un poco limitados en la parte pública con esto, pero ya en otros lugares ecografías hay en prácticamente cualquier consultorio. El uso de la epinefrina. Esto es algo pues que tiene que quedarnos de este seminario, que la epinefrina es un vasoconstrictor, que aunque prolonga el efecto, la acción de la lidocaína, que es el más utilizado, pues tiene también propiamente algunos efectos secundarios. Entonces a veces hay que sopesar si es bueno colocarlo o no. Colocándolo evitamos el efecto secundario del anestésico local, porque por la vasoconstricción no se absorbe tan rápido, pero podemos desencadenar efectos secundarios de la epinefrina por sí sola, que son el edema, el daño tisular, bueno, lo que ya mencioné. Este punto 4 también es importante, evitar la sedación. Aunque yo sé que es importante en pacientes pediátricos, por ejemplo, o pacientes con problemas mentales, donde no se puede prácticamente maniobrar quirúrgicamente porque su condición no lo permite, pero hay personas que sí, y no colocar sedación a cualquier paciente que no lo amerite, porque hay que tener en cuenta de que esto puede elevar
el porcentaje de las intoxicaciones, puede aumentar pues este riesgo. Muy importante entonces tener en cuenta que la dosis total del anestésico local administrada debe ser la dosis más baja requerida para la extensión y duración deseada del bloqueo. Se sugiere en adultos evitar la sedación, como ya les dije, profunda durante la realización de técnicas de anestesia regional y realizarlas bajo anestesia general solo cuando es absolutamente necesario. La retroalimentación del paciente puede ayudar a detectar, entre otras cosas, signos tempranos de intoxicación. Si el paciente lo tenemos pues totalmente sedado, no nos vamos a dar cuenta que está intoxicado. Que tenemos este detalle en los factores de riesgo. Entonces, resumidamente y en tablas que debemos disponerlos, que trabajamos con anestesia todo el tiempo, tener las características del paciente, las edades extremas, pacientes muy flacos con masa muscular muy baja, bueno, se dice que las mujeres es más frecuente que los hombres, las enfermedades cardíacas, arritmias, anomalías de conducción, isquemia, insuficiencia cardíaca, enfermedades hepáticas, enfermedades metabólicas, diabetes, acidosis isovalérica, enfermedades mitocondriales, enfermedades del sistema nervioso central, baja unión a proteínas plasmáticas, enfermedad hepática, desnutrición, lactantes, embarazo. Perdón. Características de los anestésicos locales. La bupivacaína, pues no las nombra muchas veces, tiene más efectos cardiotóxicos, tiene un margen de seguridad más bajo, por ende. El sitio del bloqueo, recordar, las dosis total del anestésico local, la dosis de prueba y las comorbilidades del paciente predicen más los niveles plasmáticos altos de anestésico local que el peso corporal o el índice de masa corporal. Las infusiones anestésicas locales son particularmente problemáticos después de 1 a 4 días de aquellos pacientes que dejamos con anestesia continua, ¿no? La convulsión es hasta 5 veces más probable después del bloqueo epidural, ¿no? El entorno de práctica, se dice que hasta el 20% de los casos de intoxicaciones ocurren fuera del entorno hospitalario. Los anestesiólogos están involucrados en hasta un 50% de los casos de la intoxicación sistémica por anestésicos locales. Aquí hay una tablita que es la que le digo de que hay que recordar de las máximas dosis recomendadas en diversos países, por ejemplo en Estados Unidos, Finlandia, Alemania. La lidocaína 300 a 500, prácticamente el mismo número. Bupivacaína 175, bupivacaína con epinefrina 150, ropivacaína con epinefrina 225. Básicamente tener, no ponerse a lo loco a infiltrar 40 cc de lidocaína para un procedimiento, por ejemplo un quemado. Infiltrar 40, 50 cc de lidocaína, muy probablemente tendremos el efecto no deseado de la mala utilización de este tenemos este algoritmo extraído igual de este artículo de la revista chilena de la actualización del manejo de la intoxicación sistémica por anestésicos locales. Tenemos que la Sociedad Americana de Anestesia Regional y Manejo del Dolor recomienda suspender, al ver síntomas, suspender inmediatamente la infusión del anestésico local. Pedir ayuda, por supuesto, a alguien que sepa más el manejo de estas intoxicaciones. El manejo de la vía aérea es muy importante, debe ser efectivo. Tenemos que tener disponible en la institución y saber utilizar, por supuesto, lo que es la terapia de emulsión lipídica, que contrarresta pues, los efectos secundarios de esto. ¿Qué hacer en las convulsiones? Podemos usar benzodiazepinas, podemos usar propofol, pero esto con cuidado de la función cardíaca. Podemos usar succinilcolina o un bloqueador neuromuscular para minimizar la acidosis y la hipoxemia. Y dentro de los efectos cardiopáticos podemos utilizar epinefrinas a dosis mínimas. Esto si un paciente, por ejemplo, nos hace una depresión
muy severa de la frecuencia cardíaca, paro cardíaco, etcétera, pues podemos utilizar estos medicamentos. No se recomienda la vasopresina, y en arritmias se puede usar la amiodarona, va bien, según este artículo. La emulsión lipídica al 20%. Esta terapia funciona básicamente de la siguiente manera. El compartimento lipídico intravascular elimina el fármaco de los órganos susceptibles de toxicidad y acelera la redistribución a los órganos donde el fármaco se almacena, desintoxica y luego se excreta. Tenemos entonces que la terapia de emulsión lipídica se recomienda ampliamente para el tratamiento de las intoxicaciones sistémicas anestésicos locales. Aunque la preparación óptima, la dosis de administración y el mecanismo de acción aún no está del todo claro, pero de todos modos tenemos esta tablita que algo nos orienta. Más de 70 kilogramos, un bolo de 100 ml de emulsión lipídica al 20%, rápido en 2 a 3 minutos. Menos de 70 kilogramos, un bolo de 1.5 miligramos kilogramo, rápido en 2 a 3 minutos. Luego, emulsión infusión de 200 a 250 ml en 15 a 20 minutos. Y aquí menos de 70 ya lo calculamos por 0.25 miligramos kilogramo, peso ideal. Si el paciente persiste inestable, se puede dar un nuevo bolo por 1 o 2 veces a la misma dosis y duplicar la tasa de infusión. Dosis máxima 12 ml kilogramo. Volumen total de emulsión lipídica 20%, cercano a 1 litro en una resucitación prolongada más de 30 minutos. Ya llegando prácticamente al final, tenemos esto que quise hacer la recolección en las conclusiones de lo que consideré más importante de este seminario. Y bueno, me voy a disponer a nombrar cada una. La intoxicación sistémica por anestésico local, que es lo más importante de este tema a mi punto de vista, afecta principalmente al sistema nervioso central y cardiovascular. Puede ser fatal, no olvidarnos de estos. Son poco frecuentes y pueden ocurrir con la administración de cualquier anestésico local, cualquiera, óigase bien, cualquier anestésico local y cualquier tipo de administración, llámese tópica, llámese infiltrativa, regional, raquídea, epidural, etc. Los factores del paciente que aumentan el riesgo de intoxicación incluyen, ya los hemos mencionado, edades extremas, enfermedad renal, hepática o cardíaca, embarazo y trastornos metabólicos. En estos pacientes que nosotros vemos, un ancianito con daño renal o insuficiencia cardíaca, pues debemos colocar las dosis mínimas, dosis efecto mínimo, no podemos irnos más allá de lo necesario. En las intoxicaciones, perdón, debe reconocerse y tratarse rápidamente. Por ende, pues no se recomienda la sedación. Si se puede evitar la sedación, mejor, para darnos cuenta si el paciente tiene o no intoxicación. Se recomienda el uso de terapia de emulsión lipídica porque la intoxicación puede ser fatales, y en cambio los efectos adversos significativos de la terapia de emulsión lipídica parecen ser raros. Los datos que respaldan la eficacia de la terapia de lípidos se limitan a informes de casos, estudios en animales y de laboratorio. Además, el mecanismo de acción de la emulsión lipídica para la reversión de la intoxicación sistémica por anestésico local aún no se ha dilucidado completamente, y las dosis y formulación óptimas aún no se han determinado. Sin embargo, es una excelente opción como tratamiento de rescate, la terapia de emulsión lipídica. Llegamos al fin del seminario, espero y le haya sido de utilidad, y pues muchas gracias. Se despide el doctor Juan Bonocore, residente de cirugía en general de tercer año.